Historia que trata de la astucia de las mujeres y de su gran picardía. También, me han contado que en lo más antiguo del tiempo y en lo más remoto de las edades hubo un rey que tenía muchos soldados y auxiliares y era generoso y rico, pero había llegado a cierta edad y no tenía ningún hijo varón. Preocupado por ello, se dirigió a Dios por mediación del profeta «Dios lo bendiga y lo salve». Y le pidió, en nombre de la majestad de sus honorables profetas, santones y mártires próximos a él, que le diera un hijo varón que heredase el reino después de su muerte y que fuese la niña de sus ojos. Acto seguido, se dirigió a la habitación en que vivía, mandó llamar a su prima, que era su esposa, y se unió a ella. La esposa, con la ayuda de Dios, quedó embarazada y así estuvo hasta el momento del parto. Entonces dio a luz un hijo varón, cuyo rostro era como el de la luna en su 14ª noche. El niño creció hasta la edad de 5 años. En la corte de aquel rey había un hombre muy sabio y experto que se llamaba Sindibad. Le confió el niño. Cuando el niño tuvo 10 años, el sabio le enseñó las ciencias y la literatura, de tal modo que en aquellos tiempos nadie podía competir con el muchacho en cuanto a conocimiento de las ciencias y de las letras, ni en inteligencia. Cuando su hijo alcanzó este grado, el rey mandó traer caballeros árabes para que le enseñaran la formación del caballero, y el muchacho llegó a ser tan hábil que atacaba y volteaba en los torneos, superando a sus contemporáneos y a los de su condición. Un día, el sabio consultó los astros y levantó el ascendente del muchacho. Si en el espacio de 7 días, el muchacho pronunciaba una sola palabra, moriría. El sabio se dirigió al rey, padre del muchacho, y lo informó de ello. «¿Cuál es tu parecer y tu consejo, sabio?», le preguntó el padre. «Mi parecer, oh rey, y lo que yo creo que debe hacerse», contestó el sabio, «es llevarlo a un lugar de placeres donde pueda oír música y donde pueda permanecer hasta que hayan pasado los 7 días». El rey mandó llamar a una de sus propias concubinas, la más hermosa, y le entregó el muchacho, diciéndole: «Acoge a tu señor en tu palacio y tenlo junto a ti, y que no baje del palacio hasta dentro de 7 días». La joven tomó de la mano al príncipe y lo instaló en su palacio, en el que había 40 habitaciones. En cada habitación había 10 doncellas, cada una de las cuales tenía un instrumento musical. Si una de las doncellas tocaba, el palacio bailaba al son de su música. Alrededor del palacio discurría un río, en cuyas orillas crecían toda clase de árboles frutales y olorosos. El muchacho era de una belleza y armoniosidad indescriptibles. Pasó una noche en el palacio y, al verlo, el amor llamó al corazón de la favorita del rey, y no pudiendo dominarse se lanzó sobre él. «Si Dios, ensalzado sea, quiere», le dijo entonces el muchacho, «cuando salga y vaya a ver a mi padre, lo pondré al corriente de esto y te matará». Entonces, la concubina se presentó ante el rey y se echó sobre él llorando y sollozando. «¿Qué tienes? ¿Cómo está tu señor? ¿Acaso no está bien?». «Mi dueño», contestó la joven, «mi señor ha querido poseerme y matarme, yo me he negado, he huido y no quiero volver ni junto a él ni al palacio». Al oír tales palabras, el padre del muchacho se enfureció, convocó a sus visires y les dio orden de que mataran a su hijo. «El rey», se decían los visires, «ha decidido matar a su hijo. Si lo mata, no cabe duda de que se arrepentirá, ya que lo quiere, y el muchacho vino al mundo cuando el rey ya desesperaba. Luego os lo reprochará, diciendo: ¿por qué no os ingeniasteis para impedir que lo matara?». Y los visires acordaron unánimemente que harían lo posible para impedir que el rey matase a su hijo. El primero de ellos se adelantó y dijo: «Hoy os defenderé yo del mal que pudiera hacer el rey». Se levantó y fue a ver al rey. Se colocó ante él, le pidió permiso para hablar y el rey se lo concedió. «Rey», le dijo, «aunque el destino te hubiera concedido 1000 hijos, tú no debieras querer matar ni siquiera a uno basándote en las palabras de una concubina, ya que ésta podría ser o verídica o mentirosa. Quizás se trate de una insidia suya contra tu hijo. ¿Conoces alguna historia acerca de sus astucias?», le preguntó el rey. «Sí, oh rey, sé de un soberano que sentía gran pasión por las mujeres. Un día, en que estaba solo en su palacio, su mirada se posó en una mujer hermosa y agradable que estaba en la azotea de su casa, y apenas la vio, no pudo evitar enamorarse de ella. Preguntó qué casa era y le contestaron: «Es la casa de fulano, tu ministro».
Enseguida el rey mandó llamar a su ministro, y cuando lo tuvo antes y le dio orden de que saliera a inspeccionar ciertas regiones del reino y de que luego regresara. Y el ministro partió siguiendo las órdenes del rey. Apenas hubo partido, el rey, por medio de astucias, entró en casa del ministro. Cuando la mujer lo vio, lo reconoció, se puso de pie, le besó manos y pies, le dio la bienvenida y se colocó lejos de él, deseosa de servirle. Señor nuestro, ¿cuál es la causa de tu bendita presencia? Esto no es propio de una mujer como yo. El apasionado amor y el ardiente deseo que siento por ti me han conducido a esto. Ella volvió a besar el suelo, y prosiguió, Señor nuestro, yo solo puedo ser concubina de los siervos del rey. ¿De qué procede esta gran suerte de gozar de tal consideración junto a ti? El rey alargó su mano hacia ella, mas la mujer exclamó, aún no ha llegado el momento de esto. Ten paciencia, oh rey, y quédate en mi casa todo el día de hoy para que pueda prepararte algo de comer. El rey se sentó sobre el estrado de su ministro, y la mujer se levantó y le trajo un libro de máximas y de buena literatura para que fuese leyendo mientras ella preparaba la comida. El rey lo tomó, se puso a leer y en él encontró máximas y sentencias que le hicieron desistir de su idea de fornicar y le apartaron de sus intenciones de cometer pecado. Cuando la mujer hubo preparado la comida, que se componía de 90 platos, la puso ante él, y el rey empezó a comer una cucharada de cada plato. Aunque los guisos eran diferentes, el sabor era el mismo. El rey se asombró mucho, y le preguntó a la mujer, veo que los guisos son diferentes mientras que el sabor es el mismo. Dios haga feliz al rey, exclamó la mujer, es un ejemplo que he querido darte para que puedas meditar sobre él. ¿Y cuál es el motivo de ello? Dios haga prosperar el estado de nuestro señor, el rey. Prosiguió la mujer, en tu palacio hay 90 concubinas de varias clases y en cambio el sabor de ellas siempre es el mismo. Al oír tales palabras el rey se avergonzó, se levantó enseguida y salió de la casa, sin hacerle mal alguno, en dirección a su palacio, pero, por la gran vergüenza que sentía, olvidó su sello bajo la almohada. Apenas se había sentado, se presentó su ministro, que se adelantó hacia él, besó el suelo y, después de darle los informes que le había enviado a recoger, se marchó. Al entrar en su casa, se sentó en su estrado, y, al meter su mano por debajo de los cojines, halló el sello del rey. Lo recogió y lo guardó junto a su corazón, y se mantuvo apartado de su mujer durante un año entero, sin ni siquiera hablarle, sin que ella pudiera comprender el motivo de su enojo. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 579, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que el ministro prosiguió, cuando hubo transcurrido mucho tiempo, como ella supiera la causa, mandó llamar a su padre, le contó lo ocurrido y le dijo que su marido se había mantenido apartado de ella durante un año entero. El padre le respondió que se quejaría del marido cuando éste estuviera ante el rey. Y, en efecto, un día en que fue a ver al rey encontró allí al ministro, y, en presencia del juez del ejército, se quejó del ministro con las siguientes palabras, Dios haga prosperar al rey. Yo tenía un hermoso jardín que cultivaba con mis propias manos y en el que había gastado mi haber, por lo cual dio frutos y la cosecha fue buena. Lo regalé a ese ministro tuyo, que comió los frutos que le gustaron y luego lo dejó abandonado, no volvió a regarlo y por ello sus flores se marchitaron, su esplendor desapareció y sus condiciones cambiaron. Rey, este hombre ha dicho la verdad con sus palabras, contestó el ministro. A mí me gustaba y comía sus frutos, pero un día en que fui a él observé las huellas del león, temí por mi persona y por eso me mantuve apartado. El rey comprendió que la huella que el ministro había encontrado era su sello, olvidado en aquella casa, y dijo, ministro, puedes regresar tranquilo y seguro a tu jardín, porque el león no se ha acercado a él. En efecto, me han contado que llegó hasta él, pero, te juro por mi padre y por mis antepasados que no ha hecho ningún daño. Entonces, oír es obedecer, contestó el ministro. Y regresó a su casa, mandó llamar a su mujer, hizo las paces con ella y tuvo confianza en su castidad. También he oído contar, rey, de un mercader que viajaba mucho y que tenía una mujer hermosa a la que quería mucho y de la que estaba celoso.
Por ello compró un loro que informaba a su dueño de cuanto ocurría en su ausencia. Pero la mujer del mercader, mientras éste se hallaba en uno de sus viajes, se enamoró de un joven que iba a verla durante la ausencia del marido, le concedió sus favores y se unió a él. Cuando el marido regresó de su viaje, el loro le contó lo ocurrido, diciéndole: «Dueño mío, durante tu ausencia un joven turco acudía a casa de tu esposa y ella lo trataba con gran deferencia. El hombre quiso matar a su mujer, pero cuando ella se enteró le dijo: «Teme a Dios, hombre, y vuelve en ti. ¿Acaso un pájaro tiene entendimiento y puede comprender? Si quieres que te lo demuestre, para que puedas conocer cuándo dice verdad y cuándo miente, vete esta noche y duerme en casa de alguno de tus amigos. Al amanecer acércate al loro y hazle preguntas y así podrás saber si dice o no la verdad». El hombre marchó a casa de un amigo, donde pasó la noche. Esa noche la mujer cogió un trozo de alfombra con el cual tapó la jaula del loro, luego se puso a verter agua sobre la alfombra, a dar viento con un abanico, al mismo tiempo que ponía junto al loro una lámpara para que pareciera el fulgor del relámpago, y estuvo dando vueltas a un molinillo hasta la mañana. Cuando volvió el marido, ella le dijo: «Señor mío, interroga al loro». Él se acercó al animal para hablarle y hacerle preguntas acerca de la pasada noche. «Mi señor, ¿quién podía ver u oír nada la pasada noche?», contestó el loro. «¿Por qué?». «Por la lluvia y el viento, y por los truenos y los relámpagos». «Has mentido, porque nada de eso ocurrió la pasada noche. Yo no he dicho sino lo que yo mismo he visto y he oído». El marido consideró que todo lo que había dicho acerca de su mujer era falso, y quiso hacer las paces con ella. «Por Dios, no haré las paces contigo hasta que no mates al loro que dijo mentiras acerca de mí», repuso su mujer. Y entonces él mató al animal, y durante algunos días permaneció con su mujer. Pero un día vio cómo el joven turco salía de su casa y se dio cuenta de que el loro había dicho la verdad y que su mujer le había mentido, y se arrepintió de haber dado muerte al pájaro. Enseguida se dirigió hacia su mujer y la mató, jurando que nunca más volvería a casarse con mujer alguna. «Te he contado esto, oh rey», concluyó el primer visir, «para que sepas cuán grande es la astucia de las mujeres y comprendas que la precipitación engendra arrepentimiento». Y el rey desistió de dar muerte a su hijo. Pero al día siguiente la concubina volvió a acercarse a él, besó el suelo y le dijo: «Rey, ¿cómo has olvidado mis derechos? Ahora, los reyes han oído decir que tú has mandado una cosa y tu visir no la ha cumplido. La obediencia al soberano se demuestra cumpliendo sus órdenes. Todos saben que tú eres justo y equitativo. Por lo tanto, hazme justicia en relación con tu hijo. Me he enterado de que un hombre solía ir diariamente a las orillas del Tigris a lavar ropa. Iba allí con su hijo, el cual, mientras el padre lavaba, se dedicaba a nadar por el río sin que su padre se lo prohibiera. Pero un día, mientras estaba nadando, sus brazos se cansaron y estaba a punto de ahogarse. Su padre, al darse cuenta, se echó al agua para salvarlo, pero el chico, cuando su padre lo cogió, se agarró a él y así padre e hijo se ahogaron juntos. Lo mismo te ocurrirá a ti, oh rey. Si no me proteges de tu hijo y me haces justicia respecto a él, temo que os ahoguéis ambos. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 580, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz», de que la concubina prosiguió: «También me he enterado, acerca de la astucia de los hombres, de uno que se enamoró de una mujer hermosa y atractiva que tenía marido al que amaba y él le correspondía. Aquella mujer era virtuosa y casta, y por ello el hombre que la amaba no halló medio de llegar hasta ella. Pensó que ya había pasado mucho tiempo y que era oportuno valerse de astucias. El marido de la mujer tenía un paje al que había educado en su casa y al que consideraba fiel. El enamorado fue a ver al paje y tanto lo aduló, con regalos y beneficios, que al fin el paje acabó por estar dispuesto a obedecerle en lo que le pidiera. Un día el enamorado le dijo: «Oye, ¿por qué no me dejas entrar en la casa cuando tu señora haya salido?». «De 1000 amores», contestó el paje. Cuando su dueña salió para el baño y cuando su dueño partió para su tienda, el paje se presentó ante su amigo y lo llevó de la mano hasta meterlo en la casa y le enseñó todo lo que en ella había.
El enamorado ya estaba decidido a valerse de la astucia para conquistar a la mujer, y por ello tomó la clara de huevo que había traído en un recipiente, se acercó a la cama del dueño de la casa y la derramó sobre ella sin que el esclavo lo viese, y luego salió de la casa y se marchó a sus quehaceres. Al cabo de un rato, el dueño regresó a su casa, y al echarse en la cama para descansar halló una cosa húmeda que cogió con la mano. Al verla creyó que se trataba de esperma humano, y tras dirigir una mirada llena de ira al muchacho, le preguntó dónde estaba su dueña, a lo que éste contestó que había ido al baño y regresaría en breve. Pero la sospecha del hombre se había transformado en certeza y estaba convencido de que era esperma humano, por lo cual mandó a su esclavo: «Sal enseguida y haz que vuelva tu dueña». Cuando la mujer estuvo ante él, se abalanzó sobre ella, la golpeó violentamente, la cogió por los hombros e intentó degollarla, mas ella pidió auxilio a los vecinos y estos acudieron. «Este hombre», les dijo, «quiere matarme, pero yo no sé que haya cometido ninguna falta». Los vecinos le dijeron al marido: «No tienes motivos para reprocharle nada, o la repudias o la guardas junto a ti, según está establecido, ya que nosotros conocemos su castidad por haber sido durante mucho tiempo vecina nuestra y no sabemos que haya hecho nada malo. Yo he visto en mi cama esperma semejante al de los hombres, e ignoro la causa». «Enséñame eso», dijo uno de los vecinos, y después de haberlo visto añadió: «Tráeme fuego y un recipiente». Cuando el hombre le entregó lo que le había pedido, el vecino tomó la clara de huevo, y la coció al fuego, la comió y también dio a los presentes, que así estuvieron seguros de que se trataba de clara de huevo, y el hombre supo que había sido injusto con su mujer y que ella era inocente. Los vecinos intervinieron e hicieron las paces, después de que él la había repudiado, y así la malicia de aquel hombre, al urdir una estratagema contra la mujer sin que ella se enterase, resultó inútil. Sabe, pues, oh rey, que esto tiene como origen la malicia masculina. Entonces el rey ordenó que dieran muerte a su hijo. Pero en aquel momento se adelantó el segundo visir, besó el suelo ante el rey y le dijo: «Rey, no te precipites en dar muerte a tu hijo, pues su madre lo echó al mundo cuando tú ya desesperabas de tener hijos varones, y nosotros esperamos que él constituya un tesoro para tu reino y conserve tus riquezas. Ten paciencia, rey, quizás él tenga una prueba de su inocencia y hablará para demostrarla. En cambio, si tú te apresuras a matarlo, te arrepentirás al igual que se arrepintió el mercader». «¿Cómo fue eso, y cuál es la historia?», preguntó el rey. «Me he enterado, oh rey, de que un mercader que era avaro en el comer y en el beber partió un día hacia cierto país. Mientras iba por los mercados tropezó con una vieja que llevaba 2 panes y le preguntó si quería vendérselos. «Sí», contestó la vieja, y él, tras ofrecerle un precio bajísimo, se los compró, marchó a su domicilio y los comió aquel día. Al día siguiente volvió al mismo lugar y encontró a la vieja con 2 panes, que le compró, y así siguió la cosa durante 20 días. Pero luego la vieja se ausentó. Preguntó por ella, pero nadie le supo dar razón. Cierto día, mientras andaba por una de las calles de la ciudad, la vio, se paró, la saludó y le preguntó el motivo de su ausencia y por qué había dejado de venderle los 2 panes. Al oír sus palabras, la vieja no quería contestarle, pero la conjuró a que le informara. «Oye la respuesta, mi señor», dijo entonces la vieja. «Yo estaba al servicio de un individuo que tenía dolor de riñones. Tenía un médico que tomaba harina, la mezclaba con manteca y la dejaba durante toda la noche sobre el lugar dolorido. Por la mañana yo cogía la harina, hacía 2 panes con ella y luego la vendía a ti o a otros. El hombre ha muerto, y yo he dejado de tener los 2 panes. Nosotros somos de Dios y a él hemos de regresar», exclamó el mercader al oír aquellas palabras. «No hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande». Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 581, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que», el ministro prosiguió, y no cesó de vomitar hasta que enfermó y se arrepintió cuando su arrepentimiento de nada podía servirle. «Y me he enterado, oh rey, acerca de la astucia de las mujeres, que un hombre que pertenecía al séquito de un rey tenía una amante y la amaba.
Cierto día el hombre, según lo convenido entre los dos, envió a su esclavo a casa de ella con un mensaje escrito. El esclavo permaneció junto a la mujer y empezó a jugar con ella. La joven se sintió inclinada hacia él y lo abrazó contra su pecho. Entonces el esclavo le pidió que se unieran y ella accedió. Pero mientras se hallaban en tal situación, el dueño del esclavo llamó a la puerta y la muchacha cogió al esclavo y lo ocultó en un sótano que tenía la casa, luego abrió la puerta. Entró espada en mano y se sentó en la cama de la mujer. Esta se puso a bromear y a juguetear con él, a abrazarlo contra su pecho y a besarlo y, al fin, se unió a él. Pero, de repente, el marido de la mujer llamó a la puerta. ¿Quién es?, le preguntó el hombre. Mi marido. ¿Qué hago? ¿Qué estratagema he de adoptar? Levántate, le dijo la mujer, desenvaina tu espada y colócate en el pasillo. Allí me insultas y lanzas improperios contra mí, y cuando mi marido entre, vuelve la espalda y márchate. Así lo hizo él. Cuando el marido entró, vio que el tesorero del rey estaba en pie, con la espada desenvainada en la mano, e insultaba y amenazaba a su mujer, pero cuando vio al marido de su amante se avergonzó, envainó la espada y salió de la casa. El hombre preguntó a su esposa, ¿cuál es la causa de todo esto? Y ella contestó, bendita sea la hora en que has venido. Has librado a un alma creyente de la muerte. Yo estaba sentada en la azotea, hilando, cuando un esclavo perseguido y fuera de sí entró en casa temblando de miedo de ser matado. Y ese hombre, con la espada desenvainada, corría tras él deseoso de cogerlo, por lo cual el esclavo se puso ante mí, me besó manos y pies y dijo, Señora mía, líbrame de quien injustamente quiere matarme. Y yo lo escondí en el sótano de nuestra casa. Cuando ese hombre entró con la espada desenvainada y me preguntó por el esclavo, negué haberlo visto y entonces él se puso a insultarme y a amenazarme según has visto. Alabado sea Dios que te ha traído a casa, porque yo estaba perpleja y no había nadie para salvarme. Sí, has hecho bien, mujer, le dijo el marido. Dios te recompense por haber obrado rectamente. A continuación se dirigió al sótano y llamó al esclavo, sal fuera, le dijo, y no te ocurrirá nada malo. Salió del sótano, muy asustado, mientras el hombre le decía, tranquilízate, no te sucederá nada malo, al tiempo que se compadecía de lo que le había ocurrido. El esclavo dio las gracias, elevando plegarias a Dios por él, y salieron juntos sin que el marido supiera lo que había urdido su mujer. Sabe, oh rey, que todo esto forma parte de la malicia femenina. Por lo tanto, no te fíes de lo que dicen las mujeres. Y el rey desistió de nuevo de dar muerte a su hijo. Mas al tercer día la concubina volvió a presentarse ante él, besó el suelo y le dijo, oh rey, venga de tu hijo y no te fíes de lo que dicen tus visires, pues los malos ministros no tienen nada de bueno. No seas como aquel rey que confió en uno de sus pérfidos ministros. ¿Cómo fue eso, rey feliz y de recto consejo? Me he enterado de que un rey tenía un hijo al que amaba y honraba mucho y al que prefería a sus demás hijos. Padre mío, le dijo un día este hijo, quiero salir de caza. El rey mandó hacer los preparativos, al mismo tiempo que daba orden a su visir de que acompañara a su hijo para servirle y ayudarle en lo que pudiera necesitar. El ministro tomó consigo todo lo que necesitaba el muchacho para el viaje, servidumbre, lugartenientes y pajes, y salieron de caza con ellos, así llegaron a un terreno muy verde, abundante en hierbas, pastos, agua y caza. El hijo del rey se acercó al ministro y le dijo que el sitio le había gustado, por lo cual todos permanecieron allí algunos días durante los cuales el hijo del rey se halló muy bien y a gusto. Cuando el príncipe dio orden de partir, pasó ante él una gacela que se había separado de sus compañeras y quiso darle caza y ganarla. Quiero seguir a esta gacela, le dijo al ministro. Haz lo que quieras, respondió este. El muchacho la persiguió solo y le dio caza durante todo el día, hasta que atardeció y se hizo de noche. La gacela había subido a un lugar desierto. La noche cerró sobre el muchacho y éste quiso volver atrás, pero como no sabía dónde ir siguió cabalgando, indeciso, hasta el amanecer. Siguió andando, con su temor a cuestas, hambriento y sediento, sin saber a dónde se dirigía, hasta que llegó el mediodía y el calor fue grande.
Entonces se halló frente a una ciudad de casas elevadas y sólidas murallas, desierta y en ruinas, en la que solo moraban búhos y cuervos. Mientras estaba parado ante la ciudad, maravillado de la forma en que estaba construida, su mirada se posó en una mujer bella y agradable que lloraba sentada junto a uno de los muros de la ciudad. Se acercó a ella y le preguntó quién era. Soy la hija de Tamima, hija de Tabaj, rey de la tierra gris. Cierto día en que salí para satisfacer una necesidad, un efrit de los genios me agarró y echó a volar llevándome entre cielo y tierra, pero como le cayó encima una llama de fuego y lo quemó, yo caí en este lugar, en el que estoy desde hace 3 días, hambrienta y sedienta. Al verte ha renacido en mí el deseo de la vida. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 582, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que, el ministro prosiguió, el hijo del rey se apiadó de ella, la hizo montar a caballo tras él y le dijo, tranquilízate y alégrate porque, si Dios me devuelve junto a mi pueblo y a mi familia, yo haré que vuelvas junto a los tuyos. Tras decir esto se puso en marcha muy contento. La mujer que estaba sentada detrás de él le dijo, príncipe, déjame bajar junto a ese muro, pues tengo una necesidad. Él se paró, la ayudó a bajar y la esperó mientras ella se escondía tras el muro. De allí mismo salió una detestable visión. Al hijo del rey, al verla, se le puso la piel de gallina, perdió la razón, se asustó de ella y cambió completamente su actitud. Aquella mujer dio un salto y montó a caballo detrás de él, conservando la peor figura que pudiera tener. ¿Por qué?, le dijo, ha cambiado tu rostro. He recordado una cosa y estoy preocupado. Pide ayuda contra esta cosa a los ejércitos y a los valientes de tu padre. Lo que me preocupa ni se asusta ni teme a los ejércitos. Entonces, defiéndete mediante los bienes y los tesoros de tu padre. Lo que me preocupa no puede satisfacerse ni con bienes ni con tesoros. Vosotros sostenéis que hay en el cielo un Dios que ve sin ser visto y que es omnipotente sobre todas las cosas. Sí, solo tenemos a Él. Dirígele tus plegarias, quizá pueda librarte de mí. Entonces el hijo del rey alzó los ojos hacia el cielo y pronunció devotamente y de todo corazón la siguiente invocación: Dios mío, te pido ayuda contra esta cosa que me preocupa, y señaló con la mano a la mujer, que cayó al suelo quemada como si fuese carbón. Él alabó a Dios, le dio las gracias y prosiguió la marcha, mientras Dios le hacía fácil la marcha y le indicaba el camino. Y así llegó a la vista de su ciudad y se reunió con el rey, su padre, después de haber perdido toda esperanza de vida. Todo esto le ocurrió a causa del parecer del ministro que había partido con él para hacerle morir durante el viaje. Pero Dios, ensalzado sea, le ayudó. Te he explicado esto, oh rey, para que sepas que los malos ministros no tienen buenas intenciones ni buenos deseos hacia su rey. Por lo tanto, ve con cuidado. El rey le hizo caso, escuchó sus palabras y dio orden de que mataran a su hijo. Mas entró el tercer visir y dijo, hoy seré yo quien os evitará la mala acción del rey. Entró a presencia del rey, besó el suelo y le dijo, oh rey, yo soy tu consejero y te sirvo fielmente, a ti y a tu reino. Quiero darte un consejo acertado, no te precipites en dar muerte a tu hijo, niña de tus ojos y fruto de tu corazón, pues es posible que su culpa sea leve y que esta concubina la haya agrandado a tus ojos.